Joder, qué sorpresa. ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov. El modo de combate se ha desactivado y los robots han vuelto a su estado normal. Bien hecho, chico. Todos los que pudieron esconderse y sobrevivir te deben la vida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. ¿Ahora qué? Vuelve a Chelome, hazte un chequeo y disfruta de un permiso. Te lo has ganado. Yo me ocuparé de las consecuencias de este lío. Entendido. Voy de camino. No le has dicho nada de Filatova a Sechenov. ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero ver esas pruebas tan importantes. Al doctor Sechenov no le va a gustar, ya lo sabes. Pues no se lo digas. ¿Deberíamos subir? Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larissa! Cabrones carbonizados, no puede andar muy lejos. No detecto a nadie en las proximidades. Vamos a echar un vistazo. Tiene que estar aquí. ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie. Pero tiene algo importante que decirme. Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo. ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no. Nunca ha hecho falta, pero todo este asunto con Petrov... El hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó. Tan importante es el lanzamiento de Collective que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos. No tengo datos sobre ese tema, camarada mayor. No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco, así que vamos a buscarlos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una silla y una televisión? No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto. ¡Carbonizados! ¿Qué cojones? Creo que la aceleración imprevista se debe al pirateo del sistema de acceso del ascensor. De lo contrario, la doctora Filatova no habría podido iniciarla. Así que ha pirateado el sistema. Y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla. Así que eso es Neptuno, ¿eh? Es bonito. Incluso alucinante, arrebatador. No me importaría pasar un tiempo ahí, pero ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo. El camarada Sechenov te pidió que regresaras a Chelomey. ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso. Primero hablemos con la doctora. Pero como intente escaparse otra vez, se va a arrepentir. Estoy harto de jugar al escondite con ella. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, P3. Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente y luego decide cómo encarar la situación. ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Collective? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Collective, las personas podrán controlar los robots con la mente. Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más. Suena bien. Yo también creía lo mismo. Pero la realidad no es esa. Collective no solo sirve para controlar robots. Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Collective. Collective es diabólico, Nichaev. Es peor que la esclavitud. Gilipolleces, es la cadena de mando de siempre, pero en una red virtual. ¿Por qué te parece tan espantoso? Ven, puedes verlo por ti mismo.
Vale, te sigo. ¿Y bien? ¿Estás listo? ¡Desactiva la polarización! ¿Qué cojones es esto? ¿Una casa encantada? Es una tumba mental. Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Collective. De los primeros grupos no sobrevivió nadie. El grupo 30 enloqueció. El 73 se suicidó. Los del 101 se mataron unos a otros. El grupo 204 tuvo más éxito. Consiguieron sobrevivir. Su conciencia está ahora en un mundo imaginario. Lo llamamos limbo. Sus cuerpos están aquí, bajo mi control absoluto. ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento. Pues ponlos en formación. ¿Nada más? Dile al gordo que se ponga a saltar. ¿Solo a él? Y se los pongo a saltar a todos. Vivimos en una bonita sociedad comunista. ¡Saltad todos, joder! ¿Qué locura es esta? ¿Por qué montasteis toda esta mierda? Joder. Pobres desgraciados. No, en eso te equivocas. Químicamente hablando, son totalmente felices. Eso es lo que se pretende con Collective. Que el mundo entero sea precisamente como ellos. ¿Para qué quería Sechenov un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos poniendo a la gente a correr en pelotas y a hacer el animal? No. Logramos prevenir la degradación de la consciencia individual. Los recuerdos, comportamiento, patrones discursivos, nada se pierde. Pero hay una cosa que no se puede evitar. La pérdida absoluta del libre albedrío. Tenemos que parar esto. ¿Parar esto? Precisamente eso pretendía Víctor. Te interpusiste en su camino, y ahora ya es tarde. Tu novio perdió la cabeza y mató a gente. Quiso avisarme de que Sechenov programó a los robots para matar. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Collective como sistema de control mental y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Sechenov quiere esclavizar al mundo entero. Lo siento, pero si no lo entiendes, es que eres idiota. El jefe jamás haría eso. Lo haría. Y lo hará. El lunes. Me cuesta creer todo esto. Pero te ayudaré. Sea cual sea el plan. ¿Plantarías cara a Sechenov? Después de lo que me has mostrado... Sí. Quiero oír sus explicaciones. P1, P2, P3. De esclava Es posible reparar a un hombre. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada. Estoy digiriendo lo que he visto. Vale, sigamos. El sujeto de prueba no sale del limbo. Inyectad los neurotransmisores. Mayor. Estoy bien. Últimamente la cabeza me está matando. Veo cosas. Este trabajo es estresante, te lo aseguro. No dolerá, soldado. Ni siquiera recordarás nada. Las alucinaciones son un asunto serio. En fin, soy neurocirujana. Seguramente pueda ayudar si todo acaba bien. No, gracias. Con unas pequeñas vacaciones me apañaré. Si esto
acaba bien, claro. Vale. Ya vale, estoy demasiado ocupado para charlar. Muy bien, disfruta las vistas. Resiste, querido. Resiste. ¡Ay, joder! Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones. ¿Ves puntos de colores ante tus ojos? ¿Cambia tu percepción del mundo? Sí, exacto. ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo, pero no es posible pararlo. ¿Cómo lo has interrumpido? No sé. Es como si esa masa de polímero me llamara. La que tiene forma de lágrima. Ahí, justo encima de nosotros. ¿La ves? Ahí no hay nada. ¿Pero qué dices? La estoy viendo. Oh, mierda, ya no está. Es una reacción alucinatoria, un efecto secundario de la cirugía. La reacción de un cerebro dañado a la presencia de un implante neuropolimérico. ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? ¿No te lo ha dicho Sechenov? ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? No detecto ningún cambio interno mayor, pero veo claramente que tu extensión polimérica Vashod está recibiendo un flujo no identificado de datos externos. ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? Es un concepto de habla artificial replicada, una IA en mi guante polimérico. Da igual. ¿De qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera, Charles, ¿qué datos? ¿Qué extensión polimérica Vashod? La extensión polimérica Vashod se desarrolló con datos de experimentos que realizamos Dimitri y yo mismo. ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al Dr. Sechenov? ¿Quién eres? Camarada mayor, esto es difícil de explicar. Soy... Charles, ¿por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura, mayor. Si mi teoría no es errónea, conseguiré acceder al archivo ahora mismo. Dentro habrá información sobre ti. Indique su nombre y código de acceso personal. ¡Cabrones carbonizados! Nombre no válido. Entraré por la fuerza. No tan rápido. Nombre Chariton Sájarov. Código Peluche. Código aceptado. Acceso permitido. Charles, ¿estás ahí? Nada. Nada. ¿Qué es Charles entonces? En pocas palabras, tú, Charles, es el profesor Chariton Sájarov. Han sido pocas.
¿Cómo puede ser Sájarov? El profesor Sájarov estaba desarrollando los subsistemas de Collective y trabajó en el módulo, el que tú llevas dentro. Nos dijeron que realizó varios experimentos sobre sí mismo. Los resultados fueron desastrosos e impredecibles. ¿Sobre sí mismo? ¿Era idiota o algo? Idiota no era, eso seguro. Sájarov era un misántropo obsesionado con la ciencia. No creo que su cuerpo le importara demasiado. ¿Cómo vamos a entrar? Solo un pequeño grupo de personas tienen acceso al archivo. Sechenov, Lebedev, el director de la academia, y Sájarov, como me has recordado. Peluche, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho si no llega a funcionar la contraseña? Seguro que habrías abierto la puerta a puñetazos. Pero ahora Archivista cree que soy el doctor Sájarov, así que hemos tenido suerte y lo averiguaremos todos. Bienvenido, Chariton Sájarov. ¿Qué consulta desea realizar hoy? Agente P3, archivo personal. Resultados, 42 registros de audio. ¿Cuál quieres oír primero? No podría importarme menos. Pues elige uno al azar. ¿Dónde está la entrada que debo reproducir, P3? Aquí tienes otra. Prueba esta. Iniciando reproducción. Tras los sucesos de Bulgaria, los agentes resultaron gravemente heridos. Estaban clínicamente muertos. No fue posible salvar al agente Blesna. Puesto que el agente Plutonio estaba menos grave, pudimos devolverlo a un estado físico al toma del combate. Sin embargo, sus extremidades tuvieron que ser amputadas y reemplazadas por prótesis. Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo. ¿Qué más? Solo son observaciones generales. Busca otra grabación. Vale, reproduce esta. Iniciando reproducción. Tras su recuperación, la personalidad del agente sufrió alteraciones significativas, incluidos sus patrones conductuales y discursivos. Debido a ello, tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum. Para evitar cualquier posible recaída, Plutonio recibió un nuevo identificador, P3. Y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión. El contacto de P3 con Argentum se ha reducido al mínimo y se ha instruido al personal para que no mencionen el identificador Blesna en presencia de P3. Cabrones. Iré a por otra. ¿Qué? Sechenov te tiene atado en corto. Hace lo que quiere contigo. Escucha, doctora, me salvó la vida. ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo. Así que un voluntario, ¿eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme. Iré a por otra grabación.
Vamos a probar con esta. Procedimiento. Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica Vashod. Objetivo. Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos. Paciente, Mayor Sergei Nichaev. Nombre en clave, Plutonio. Intento número 3. Las 2 primeras operaciones fueron infructuosas. El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria. Daños realmente graves. Los daños son tan graves que probablemente habrá que aplicarle la eutanasia. ¿Eutanasia? Quería matarte. Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos, lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente. Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca. Y ahí habla de tus ataques. Debido a los episodios temporales de locura, el paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo. No lo entiendo, tradúcemelo. Creo que no te va a gustar. El paciente experimenta intensas alucinaciones. ¿Has vuelto a ver a tu mujer, chico? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Vashod proporcionará al paciente recuerdos artificiales y le permitirá superar la obsesión por su difunta Tu esposa. mujer. Qué estupidez, nunca he estado casado. Con Vashod, somos capaces de enviar la consciencia de la gente al mundo imaginario del limbo. Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria, pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor. He de añadir que me opongo enérgicamente. Qué sarta de idioteces. Joder, no puede ser. Mucho me temo que sí. Sechenov es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene. Puta mierda. ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenov? No. Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro. Dime por qué carajo iba a creerme nada de esto. El jefe jamás me haría algo así. ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria. O que no llegaría a diseñar Collective como sistema de control mental. ¿Por qué Sechenov? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla. Si no me crees, ve a preguntárselo. ¿Cuál es el plan, Mayor? Nos está esperando en Chelomey. Si queremos detener a Sechenov, le seguiremos la corriente. Así que me lleváis como prisionera. ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos. Ya tenemos transporte, Mayor. Podemos salir de aquí. Ajá. ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente. Intentas tomarme por gilipollas, ¿eh? Como todos. No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto. Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Sakharov, hijo de puta. ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, Mayor. Para mí eres una incógnita, igual que yo lo era para ti. Primero Sechenov me asesina y luego me convierte en una masa de pringue polimérica. Después te lava el cerebro y te manipula. ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada. Quería ver de qué palo iba, Karau. Sí, bueno. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sergei?
Ahora somos amigos y sabemos la verdad. Debemos llegar hasta Sechenov, enmendar esta injusticia y vengarnos por lo que nos ha hecho. Supongo que tienes razón, Chariton. Hay que hacer justicia. Eres un buen hombre, camarada mayor. Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo de un eslabón ordinario de la red. El lunes, quien se haya sometido a la polimerización se volverá igual de maleable que tú. Joder, no lo puedo permitir. Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento... Por desgracia, eso no ayudará a nadie. Solo empeorará las cosas. ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada. La señal de una persona polimerizada se transmite a los robots y demás aparatos mediante el controlador pensamiento. Pero el dispositivo pensamiento se puede retirar, pero eso solo impide que su portador llame a las máquinas y les dé órdenes. Entonces, ¿cómo controlarás Sechenov a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica la que integra a la gente en Collective. Se incrusta en el cerebro y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible. El efecto de la inyección no se puede deshacer. Todos los que la reciban formarán parte de Collective. Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina. Y lo que estoy a punto de decir no te va a gustar, camarada mayor. Ya he oído eso antes, pero a estas alturas dudo que algo me pueda sorprender. Tu mujer y tú servíais a la unidad Argentum. Yekaterina, o Katia, como solías llamarla, era una agente muy cualificada. Estudió ballet y poseía un gran talento para la danza y las artes marciales. Ballet y artes marciales. ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe... Ni de coña, no puede ser. El jefe jamás haría una cosa... Mírame a mí, camarada mayor. Después de mi muerte, mi conciencia se transfirió a este guante. Cuando murió tu mujer no fue posible salvar la suya, pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades en la matriz de sus guardaespaldas. Esto es... Joder, hostias, no puede ser. Ya tenemos transporte, mayor. Podemos salir de aquí. ¿Quieres buscar datos sobre algo más? Vale, vamos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. ¡Ah, joder! Ya estamos otra... ¡No! ¡Ahora no! ¡Aquí no! Todos somos monstruos en la oscuridad, chico. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Los libros de la biblioteca de mi padre dan solo un fragmento del saber que buscaba. He dedicado mi vida entera a volver a juntar esos fragmentos, yuxtaponiendo todos los datos científicos. Y una vez completado el puzzle, encontré un libro que ahora me impide compartir mis conocimientos con el mundo. Ese libro es el de la avaricia y el mal del hombre. La gente no tiene tiempo para dedicarse a la ciencia. Al otro lado del mundo están ocupados jugando con el dinero. Y aquí jugamos con el poder de las masas. La ciencia rota en pedazos por cubiertas de libros que nadie ha leído. Un sistema social actual permitirá evolucionar a la humanidad. Todos son defectuosos. Fuera de... El doctor Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826. La instalación vuelve a estar plenamente operativa y la alerta roja Por se fin has anulará vuelto, pronto. hijo.
Te han dado una buena tunda, ¿eh? 2.0 se lanzará Por poco te según quedas lo allí previsto. para siempre. ¿Dónde? Dímelo tú. ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija, pero desde que murió, no haces más que amargarte y estar siempre a la que salta. Todo lo reduces a sangre y cabezas arrancadas. ¡Qué asco! ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia. Nuestra Katia. Te han jodido bien la memoria, hijo. Pero, ¿por qué dices eso? Era mi hija, pero también tú. Yekaterina Niechaeva, nombre en clave Bliesna, del grupo de operaciones Argentum. Entonces tú eres... Soy tu suegra, estúpido ignorante. Trabajabas para Sechenov hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron. Katia no sobrevivió y Sechenov te transformó en un monstruo. Sí, creo que todo eso me suena. ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces. Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad. Lo siento, pensaste mal. Ni pasado ni presente. No queda nada. Espera, ¿dónde está Larisa? Por todas partes. La has esparcido a los 4 vientos. ¡Joder! ¿Tienes un arma para mí? ¿Tengo pinta de no tener armas? ¿Qué necesitas? Para volarme la cabeza. Me sirve cualquier cosa. Buena idea. Vuélate los putos sesos y acaba bien, con ya esto. basta. Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descerebrados, empezando por la Unión Soviética. Vale, ya lo pillo. Si lo pillas, pues levántate. Te daré armas, todas las que quieras, pero solo si me prometes que acabarás con ese engendro de una vez por todas. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, mayor. Los actos de Sechenov claman venganza. ¿Qué es esto, Sergei? Soy yo, Sinai. Chariton Sakharov. Chariton, vieja serpiente, ¿sigues vivo? Algo así. Un mago me transformó en pringue de Un polímero. momento, joder. ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es útil, mayor. Siempre ha funcionado. ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado A nunca. Sechenov se le ha debido ir la olla para hacerle eso a la gente. Un momento. ¿Y Katia? Mi Katia aún puede estar viva. Es posible, pero ¿en qué estado? Mírame a mí. No sé si estoy mejor, pero no puedo hacer una valoración. Te lo suplico, Sergei. Sechenov debe morir. Joder, déjame en paz ya. Cabrones carbonizados. ¿Pero qué cojones pasa aquí? Por un lado, unos capullos mentirosos que aseguran ser nobles justicieros. Por otro, tenemos a un científico soviético y miembro de la academia que quiere iluminar a la humanidad y usarme para librarse de los gilipollas. O eso dicen esos capullos. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes en Muy ese bien arsenal? dicho, hijo. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Arma? Guardando datos. Selecciona el procedimiento deseado. Pues vamos, Sergei.
La venganza nos espera. No me metas prisa, todo a su tiempo. Preferiría que llegáramos hasta Sechenov antes de que actualice Collective y sea demasiado tarde para cambiar nada. Por si no te gustan sus respuestas. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Arp? Selecciona el procedimiento deseado. Cuidado, mayor. ¿Es izquierda o derecha? Tanto da. Eso es más cierto de lo que imaginas. ¿Qué estás mirando, mayor? ¡Pelea! ¡No te rindas, mayor! ¡Tenemos que llegar arriba! Imagina que fueran dos. La tecnología robótica más avanzada. ¿Y para qué? Para matar. La venganza. Intento. Lo que quiere esta señorita no es bailar. La gemela emplea todas sus artimañas para matarte. ¡Haz lo mismo!
Proyecto Corazón Atómico. Aprobado por el Congreso Secreto del Comité Central del PCUS el 14 de febrero de 1951. El objetivo es la supresión de los Estados Unidos de América, un cambio de régimen político, la abolición del capitalismo y la implantación del comunismo. Establecer ideales sociales y morales acordes a las creencias del pueblo soviético. El método de ejecución será la conquista de instalaciones estratégicas y militares, seguida de la desconexión y desactivación de centrales de energía nuclear, la desactivación a todos los efectos del corazón atómico yanqui, la rendición completa del gobierno y la transferencia de poderes a los líderes de la URSS. ¿Cómo piensan conseguirlo? En fin, Sergei. Primero venden robots y luego los regalan con fines benéficos. Una vez alcanzada la masa crítica, capturan todas las centrales y cortan la energía eléctrica. Guardando datos. Acceso permitido. Jefe. Protección. Dime, Chariton, ¿estás orgulloso? Es evidente que Larissa, Sinaida y tú habéis estado ocupados. Pero, Sergei, de ti no me esperaba que fueras tan sumamente crédulo, chico. ¡Silencio! Me jodiste la cabeza. Me borraste la memoria. ¿Soy un juguete como toda esa gente conectada a Collective? ¿Quién cojones te crees que eres? Sergei. Entiendo que estés tan alterado. Está bien, no te culpo. Pero tú, Chariton, tenías que ayudar al chico, no manipularlo como a una marioneta. ¿Yo? A mí no me eches la culpa. Yo no intento privar a todo el mundo de su libre albedrío y convertirlos en marionetas. Y tampoco elegí ser un pringue parlante. Te alegras de que ocurriera, ¿verdad? Usas lo que sea y a quien sea para tus fines, incluso a tu agente y a mí. ¡Admítelo! ¿Cómo te atreves? Sois un milagro. Os perdí a ambos y luego salvé la vida. Tú eres mi mejor amigo, Chariton. Y el mayor es como un hijo para mí. Y esas dos como hijas, ¿no es así? ¿Y todos los que vas a conectar a Collective? ¿Qué pasa con todas las mentes que vas a controlar? ¿Quiénes son para ti? ¿Millones de hijos adoptivos? Solo son gasolina para tus ambiciones. Quiero ofrecerle a la humanidad un futuro espectacular, que consiga logros inimaginables. Me gustaría llevarla a las estrellas. ¡Callaos ya los dos! ¡Arriba las manos! ¡Menudo mago estás hecho! Diles que se rindan, contaré hasta 3. 1. Qué lástima. 2. Es una pena que hayas decidido agravar esto sin intentar resolverlo pacíficamente. No te interpondrás en el progreso. Izquierda, derecha, exterminad.
¿Pero qué cojones se supone que es esto? No eches la culpa a las máquinas, mayor. ¡Putos cabrones, joder! Digo las cosas como son. Eso es exactamente lo que quería corregir. Has irrumpido en mi oficina con un arma cargada. ¿Dónde quedan la amistad y el respeto? ¿Y qué pasa con tu respeto a la humanidad, Dimitri? ¡Deja de enredarme la cabeza! Uno de estos robots es Yekaterina Nietzhaeva, la esposa que no recuerdo. ¿Cuál de ellos? Los dos. Intenté devolverle la vida a Blesna cuando su cerebro estaba partido en dos. Quería restaurar sus hemisferios derecho a izquierdo. Pero el procedimiento era demasiado complejo. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Ya estás jodido. Ya está bien, jefe. Estoy dispuesto a creer que todo lo hiciste con buenas intenciones. ¿Pero por qué no me lo contaste? Lo siento, Sergei. No sabía qué hacer. Lo que podrías hacer ahora es ordenar a las gemelas que paren y hablar conmigo. Perdóname, pero ahora mismo luchan contra Chariton, no contra ti. ¡Cabrones carbonizados! ¿Podemos dejar de... ¡Líbrate de Chariton! ¡Quítate el guante! Vale, pero primero... ¡Detén a mi mujer! Podemos vencer. ¡No lo escuches! Señor Ramírez. Chariton te ha estado lavando el cerebro desde el principio. ¡Mayor! Ahora. ¡Katia! ¡Tu mujer está muerta! ¡Sechenov te... Ríndete, P3, y entrégame a Chariton antes de que cause más daño. Dimitri insinúa que me hará sufrir. Después te tocará a ti, mayor. Ambos. Búscame. ¿De verdad matarás a tu mujer, Sergei?
Pedazo de Sí, mierda. no lo entiendes, Chariton. Te está manipulando. Chariton consiguió acceder al módulo Bashot de tu cerebro y empezó a enviarte al limbo. Yo estaba ocupado preparando la actualización de Collective y tardé en darme cuenta. Él fue quien mató a Molotov. Dime, Chariton, ¿le hiciste lo mismo a la doctora Filatova? ¿Usaste a mi agente para desmembrar a la doctora? Eres un hipócrita de mí. Hice tu trabajo sucio para que no te mancharas las manos. Pero no merecían morir. ¿Por qué lo hiciste? Hijo de puta, todo este tiempo. Estoy harto de ti, mayor. Ya no te necesito. P3, chico. ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué quieres? Quiero que todo esto acabe. Quiero que tu patética raza humana comprenda de una vez que no tiene futuro. Es hora de apartarse. Dejar paso a la siguiente fase evolutiva. Chariton, eres pura maldad. ¿Qué piensas hacer con la humanidad y con Collective? El hecho de que no entiendas algo no lo convierte en malvado. El mal es un concepto abstracto y tu cerebro de humano es limitado. El ser humano es una especie que pronto se extingue. Fue algo que entendí cuando dejé de ser humano. Tus limitaciones te impiden comprender la verdad. La humanidad es estúpida y no quiere evolucionar. Solo quiere tener comodidades y disfrutar a costa de los demás. Nunca quisiste unirte a la matriz. No. Para, Chariton. No. He cambiado. La unidad Argentum ha entrado en el despacho de Sechenov y no ha encontrado ni rastro del doctor. Según la grabación parcialmente reconstruida, parece que el objeto neuropolimérico humanoide se acercó al cuerpo del doctor Sechenov y lo consumió por completo. Después de los hechos descritos en el informe, el objeto neuropolimérico humanoide salió del despacho y se desvaneció, igual que ocurre con el cuerpo de Sechenov. ¡Cabrones carbonizados!
There is nothing I can do.